en el voto de la mujer en México, el feminismo humanista, la diferencia entre sexo y género, el derecho humano a la igualdad, el camino a la paridad, la violencia política en razón de género, los logros para mujeres en los gobiernos panistas, hacer un poco de énfasis en las acciones afirmativas y la igualdad de género en la vida interna del partido. Adelante, por favor. Vamos a iniciar entonces con el voto de la mujer en México, por favor. Bien, sucede que desde 1916 las mujeres ya se habían reunido, ya tenían la inquietud de que se tuvieran las primeras exigencias del reconocimiento al voto de la mujer. Y bueno, no podemos negar que nuestra Constitución fue vanguardista en cuanto al reconocimiento de los derechos sociales, como el derecho al trabajo, como el derecho a huelga. Sin embargo, definitivamente el derecho a las mujeres no fue un tema para los constituyentes de 1917. Ermila Galindo, de su manifestación en el diario de debates, solamente logramos que se dijera que la doctrina expuesta, es decir, cuando Ermila solicita el derecho al voto, la doctrina expuesta puede invocarse para resolver negativamente la cuestión del sufragio femenino. El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que ésta debe de concederse a las mujeres como clase. La dificultad de hacer la selección justifica la negativa. Es decir, se decía que había algunas mujeres que pudieran tener la capacidad y la experiencia como para ejercer su derecho al voto, pero que no era regla general y por tanto esta fue la negativa que se registra en el diario de los debates. Adelante. Y bueno, aquí vamos a comenzar a ver ya un poco sobre lo que es la lucha del sufragio femenino llevado a cabo durante el largo de los años en el país. Y nos encontramos una cronología en 1923. Yucatán recoge para elecciones municipales y estatales que se da el reconocimiento de diputadas locales. En esta elección participan 3 mujeres. De estas 3 mujeres, nuestras amigas, ahora sí que porque fueron luchonas, Elvia Carrillo Puerto, Raquel Zip y Beatriz Peniche de Ponce, así como la regidora de Mérida, Rosa Torre. Para 1924 en San Luis Potosí se reconoce para elecciones municipales. Y para 1925 en Chiapas se reconoce para elecciones municipales y estatales. En el 25 en San Luis Potosí se reconoce para elecciones estatales. En el 26 en San Luis Potosí sucede lo que venía siendo ya la materia común, que se revierte el derecho al voto femenino. Es decir, de estas 3 diputadas y esta regidora que habían sido recientemente electas, pues las obligaron a que, en el 24 las obligaron a que ellas renunciaran a sus encargos. Y para el 26 se deja de reconocer este derecho al voto femenino. Para 1937 ya se había presentado se presentó una iniciativa por parte de Lázaro Cárdenas de modificar el artículo 34 constitucional para permitir el voto femenino. En esa ocasión el artículo decía: son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Y aquí sí, yo quiero resaltar, el artículo decía son ciudadanos, es decir, no decía ciudadanas y ciudadanos. Y si ustedes recuerdan, mucho se ha hablado y se ha criticado el hecho de que el presidente Vicente Fox hiciera la distinción de hombres y mujeres, niñas, niños, ciudadanas, ciudadanos. Vamos a comenzar a ver por qué sí es importante que nosotros tengamos presente este lenguaje incluyente. Adelante, por favor. Y bueno, decíamos que solamente decía el artículo que eran mexicanos, no hablaba de mexicanas, pero entonces estábamos teniendo clarísimo que no se les concedía el voto, pero
sucede que en el 47, el 17 de febrero, ya se reconoce con la reforma del artículo 115 el voto en elecciones municipales. Para 1952, el 4 de diciembre, el PAN pide concluir el trámite de la iniciativa de Lázaro Cárdenas, porque si recordamos, bueno, el presidente ya había propuesto que se hiciera esta reforma, se les concediera, pero no fue publicada y por ende no se pudo ejercer el derecho al voto. Para 1952, el 9 de diciembre, el presidente presenta una nueva iniciativa, sí, con el mismo tema, pero su aprobación ya se da el 17 de octubre de 1953. Y yo creo que aquí tendríamos que tener algo muy preciso. Se publica en el diario el 17 de octubre, pero la vigencia es a partir de 1954. Muchos han dicho que el voto es a partir de 1953, sí, pero no nos permitía acceder sino hasta 1954. Y en 1955, el 3 de julio, ya es la primera elección en la que se reforma, en lo que se aplica esta reforma al artículo 34 constitucional. Pero sí también tenemos que tener algo muy presente, que independientemente de que se hubiera otorgado ya la validez al voto de la mujer, en Acción Nacional ya existía la plenitud plena de derechos. Desde su fundación en 1939, en el momento de la Asamblea Constituyente, si ustedes recuerdan, ya había la participación de 11 mujeres. Y que 2 meses después ya tenemos también a Amelia Sodi como la primera presidenta de la sección femenina de Acción Nacional. Adelante. Ahora vamos a hablar de lo que es el feminismo humanista. Adelante. Cuando hablamos de este humanismo, tenemos que tener muy presente, históricamente las mujeres ya habían sido sometidas, ya habían sido dominadas, su condición de discriminación era real. Y esto definitivamente en cualquier ámbito en donde se desenvuelva la mujer se ha percibido. Si hablamos de la familia, estaba sujeta al marido. Si estamos hablando del trabajo, ellas eran las secretarias, no los jefes. En el marco jurídico estaba limitado sus derechos. Si hablamos de la condición económica, si la mujer tenía una herencia, la administraba el hombre. En la participación política, bueno, pues no había. Adelante. Y por eso aquí es bien importante. ¿Por qué nosotros en Acción Nacional nos subimos al feminismo? Parafraseando a Nuria Varela, ella dice que es una teoría y práctica política mediante la cual se visibilizan las discriminaciones que sufren las mujeres por la única razón de ser mujeres, y de lo cual surgen movimientos sociales y organizaciones que buscan erradicarlas. Adelante. Entonces, el feminismo lo que realmente busca es que esas discriminaciones sean visibles, y tan visibles que en su momento Luis Felipe Bravo Mena nos dice que el panismo contiene implícitamente la lucha por la dignificación integral de la mujer, igualdad, no discriminación, oportunidades, participación. No puede ser de otra manera en un partido que tiene como principio doctrinario y fin político el reconocimiento de la eminente dignidad de la persona humana. Adelante. Y hace un resumen muy contundente. El panismo es necesariamente feminista. Es un feminismo humanista con personalidad y características propias que en la praxis lo hacen converger y a la vez disentir de otras sensibilidades y opciones feministas. Es decir, tenemos un feminismo humanista centrado en la persona. No estamos hablando de las mujeres que salen, que rompen cristales, que vandalizan. Ese no es el feminismo de Acción Nacional. Adelante. Vamos a hablar de la diferencia entre sexo y género. Adelante, por favor. Y aquí sí quiero dejar algo bien en claro. Cuando nosotros estamos hablando de feminismo, cuando estamos hablando de sexo, cuando estamos hablando de género,
no estamos hablando de ideología de género. Aquí tenemos que decir que la recomendación 28 en su párrafo 5 de la CEDAW conceptualiza que el término sexo se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Es decir, estamos hablando de que en este caso el sexo va a tomar la base entre lo que es la reproducción, ¿sí? La reproducción entre hombres y mujeres. Estamos hablando de las características físicas, estamos hablando de que la mujer es la gestora y el hombre es el inseminado. Adelante. Cuando hablamos del término género, se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre, y al significado social y cultural que la sociedad atribuye a esas diferencias biológicas, lo que da lugar a relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres y a la distribución de facultades y derechos en favor del hombre y en detrimento de la mujer. Adelante. Ok, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que existen y se prejuzga los factores políticos, económicos, culturales, sociales, religiosos, ideológicos y ambientales que la cultura, la sociedad y la comunidad que en este momento se han generado pueden cambiar. Si estamos hablando de que la mujer es solamente la recepcionista en un negocio, ¿por qué no va a ser ella la empresaria titular de ese negocio? Adelante. El valor de esta distinción es que lo socialmente construido puede deconstruirse, ajustarse para crear sociedades más justas, donde mujeres y hombres disfruten de los mismos derechos y oportunidades. Cuando hacemos esta separación de lo que es sexo y de lo que es género, lo que nosotros buscamos es atacar ese histórico rol de género que han desarrollado hombres y que se han desarrollado por parte de las mujeres. El rol social, el rol político, el rol familiar. Por eso necesitamos hablar y hacer esta distinción de lo que la CEDAW establece en materia de sexo y en materia de género, porque ocupamos hacer un cambio para el reconocimiento de los derechos plenos de las mujeres. Adelante. Y aquí comenzamos a hablar del derecho humano a la igualdad. Adelante, por favor. En la parte dogmática de lo que fue la Constitución de 1917, estableció una serie de garantías individuales que incluían derechos para todo individuo que se encontraba en la República Mexicana, pero, como lo mencionábamos, no hace distinción alguna por sexo, solamente individuo. Adelante. Solamente hay una mención expresa hacia las mujeres en el artículo 123 constitucional, pero cuando habla de que las mujeres no le podrán dar acciones de trabajo, acciones laborales, en donde, por ejemplo, tengan que cargar, hacer cargas pesadas para que no haya una afectación en su embarazo, y también habla del tiempo que deben de concederle previo y posterior al parto, lo que comúnmente se conoce como la cuarentena, y que tenía derecho a percibir su sueldo íntegro. Pero más allá no daba ningún derecho esta primera Constitución del 17 a las mujeres. ¿Y qué sucedió? Que con ello se generó la invisibilización de las mujeres en el contexto constitucional. Adelante. El artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Volvemos a señalarlo. ¿Por qué? Porque un individuo no es una individua. Y por tanto, eres abogado, te amparas y echas por tierra esa aspiración de derecho. Adelante. En 1975 sucede algo extraordinario. Y como dijera el expresidente, haya sido como haya sido, la mujer tiene un avance muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestro país, en México, logran la sede de lo que fue la primera Conferencia Internacional de la Mujer,
y la declaratoria, por ende, del año de la mujer. Pero sucede, como les decía, que nuestra Constitución solamente hablaba de individuos y no de individuas. Así es que viene este primer ajuste constitucional, esta primera reforma, en 1974, para reconocer la igualdad jurídica entre el hombre, entre el varón y la mujer. Así es que, señores, pásenle, llegaron a su casa y nosotros somos respetuosos del reconocimiento en la igualdad jurídica entre varones y mujeres. Adelante. En 1994, México firma también la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, lo que es denominado como la Convención Belém do Pará. Para el 95, participa en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing. Esta plataforma es en donde se emiten ya los primeros documentos que tocan lo que hace a la perspectiva de género, al reconocimiento de los derechos de las mujeres. Adelante. Y bueno, de acuerdo a la ONU, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los derechos humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y el trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Estas son las letras chiquitas que México suscribe y por ende son reclamables estos derechos humanos, en donde ya incluye el derecho de las mujeres. Adelante. Y decíamos entonces, el artículo primero constitucional reconoce que toda persona gozará de los derechos humanos que la misma reconoce y los contenidos en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Adelante. ¿Qué hay que resaltar en este texto constitucional? Que la igualdad es un derecho humano y los derechos humanos son progresivos. Así es que en este artículo 4 ya señala que el varón y la mujer son iguales ante la ley y se reconoce como un derecho humano. Adelante. Ok. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es mucho más amplia que la mención que hace nuestra Constitución. Y esto se entiende porque ya es la ley secundaria, que fue creada para que nos diga el qué, el cómo y el cuándo, exclusivamente para este tema de mujeres, y es reglamentaria del artículo 4 constitucional. En este ley general, en su artículo primero, estipula que el propósito es, adelante, regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y los mecanismos institucionales que orientan a la acción hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Es decir, ya estamos hablando del cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público, privado y reconoce el empoderamiento de las mujeres. Adelante. Entonces decimos que de lo que acabamos de ver, que el objeto de la ley es realmente la igualdad sustantiva, pero no solo como un derecho en papel, sino que ya estamos buscando que a través de sus lineamientos los mecanismos logren la igualdad sustantiva, de facto la igualdad en los hechos. Adelante. El camino a la paridad. Adelante, por favor. Las acciones afirmativas o medidas de acción positiva tienen su razón de ser como instrumentos indispensables que garanticen la equidad para el logro de la igualdad. ¿De qué estamos hablando? Las cuotas son una acción afirmativa que busca establecer un porcentaje mínimo de personas de un colectivo que ha sido históricamente discriminado y excluido para garantizar de manera efectiva el ejercicio de sus derechos. Lo vemos, las cuotas de género en el partido, en donde
ya está etiquetado cuáles son las candidaturas que son para hombres y cuáles son las candidaturas que le van a corresponder a las mujeres. En este caso, el concepto fundamental para la vida política y democrática de nuestro país, ya que busca la paridad política entre los géneros. Se pretende con estas cuotas producir un cambio cultural para evitar el predominio de un solo género en la esfera política. Adelante. ¿Cómo han venido evolucionando las cuotas de género y las sentencias relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? En el 96 se establece que las candidaturas no pueden exceder el 70% de un mismo género, lo que conocimos como el 70-30. Para la reforma del 2008 se establece que las candidaturas no excedan el 60% de un mismo género o lo que conocimos como el 60-40. Pero ya teníamos un avance, ya el 40%, porque así se interpretaba por parte de muchos hombres, el 40% era para las mujeres. Nunca pensaron que el 60% podía ser una opción para las mujeres. Pero bueno, ese 40% pareciera que era mucho, pareciera que las mujeres no tienen la capacidad, no tienen la experiencia, y por eso encontraron la manera de darle la vuelta, y la resolución de lo que conocimos como el antijuanitas es que cada partido deberá registrar fórmulas del mismo género para diputaciones y senadurías. Es decir, la sentencia 2012, si recuerdan, se estaba proponiendo a una candidata mujer, a un suplente hombre, ganaba, la retiraban del cargo, ascendía el suplente y entonces ese 40% de mujeres se vio considerablemente disminuido y seguía preponderantemente actuando los hombres. Para la reforma de 2014 ya estamos hablando de la paridad 50-50 y en esta reforma ya también señala que deberán de ajustarse en los estados. Desde 2014 comenzamos con esta gran odisea y hace rato y durante todo el tiempo nosotros acostumbramos decir que esto es brega de eternidad. Lo vimos desde el 16 para la Constitución de 1917. Las mujeres ya estaban ahí haciendo su labor y sin embargo esa paridad siempre han buscado esquemas para romperlos. En el 2015 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve la paridad horizontal y vertical en ayuntamientos. ¿Por qué? Porque ya teníamos la paridad, ya tenía que ser 50% hombres, 50% mujeres. Si nosotros nos vamos al estado de Baja California, tradicionalmente 5 municipios, si hablamos de paridad, como es cargo unipersonal, la alcaldía, comenzaban con hombres, las secretarías del ayuntamiento, mujeres, y en los ámbitos de regidores, pues 50 mujeres, 50 hombres. Pero eso lo veíamos Mexicali, Tijuana, Tecate, Ensenada y Rosarito. 5 municipios, 5 titulares hombres. Ahora vamos a la paridad vertical en los ayuntamientos. Tienes 5 municipios, solamente pueden ser 3 y 2 de diferente género. Ya no puedes ir por todos. Así es que aquí logramos también este avance. Seguimos, por favor. Entonces decíamos que con esta acción positiva que tiene su fundamento en el inciso L del artículo 41, que establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. Y aquí yo creo que es muy, muy claro, le corresponde a los partidos políticos garantizar la paridad de género en las candidaturas. Pero yo preguntaría, ¿por qué entonces seguimos escuchando que no tenemos candidatas a la gubernatura,
que no tenemos mujeres para llevar a la presidencia, que no hay. Y vaya, cuando pensamos en mujeres las queremos bonitas, capaces, luchonas, echadas para adelante y con lana para que hagan sus candidaturas, para que lleven a cabo sus procesos electorales. Pero y entonces, ¿no es obligación nuestra promover la participación del pueblo en la vida democrática? ¿No somos pueblo? ¿No tenemos que contribuir a la integración de los órganos de representación política? Si para el 2024 sabemos que vamos a tener el 50% de espacios para mujeres y el 50% de espacios para hombres, ¿por qué en este momento estamos pretendiendo que haya definiciones para poderse preparar en dónde van hombres y van mujeres? Cuando lo que tenemos que hacer es promover la participación del pueblo en la vida democrática, generar liderazgos y elegir los mejores para que vayan a las contiendas. Es muy claro, los partidos políticos deben garantizar la paridad de género en las candidaturas. Si no las tenemos a las mejores, ¿por qué no la estamos trabajando? El 2024 está a la puerta. Adelante, por favor. Y por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido diversas resoluciones que han significado un gran avance en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Adelante, por favor. Ok, tenemos la jurisprudencia 16 de 2012, la resolución conocida como Antijuanitas, adelante, y la 7 de 2015, donde habla de las dos dimensiones, la mencionaba, horizontal y vertical, que debe tener la paridad en los ayuntamientos, adelante. Pero chéquense el dato. Hace rato decíamos que tenemos que comenzar a deconstruir esos roles que tradicionalmente se han asignado a hombres y mujeres. En este caso, tenemos a países como Noruega, Finlandia, Italia y Alemania, que aprobaron el avance de la mujer en otros ámbitos, no nada más en el ámbito político. En este momento tenemos como obligatorio que las empresas tengan paridad. ¿Y qué se ha logrado? No es un país en donde el voto sea obligatorio y sin embargo en la última elección presidencial tuvimos más del 97% de los ciudadanos y ciudadanas votando. ¿No es eso lo que nosotros buscamos en Acción Nacional? ¿No es el reconocimiento de la eminente dignidad de la persona humana lo que nos debería estar moviendo? Y no estamos inquietando por estos avances técnicos, jurídicos, en donde le tiene que abrir espacios a las mujeres y en donde pareciera que a medio mundo incomoda. No es ya este antecedente lo suficientemente importante como para romper los esquemas, visibilizar la necesidad de que las mujeres se reconozcan sus derechos y crear una nueva cultura a favor de las mujeres. Adelante. Violencia política en razón de género. Adelante, por favor. ¿Por qué se comienza a hablar de la violencia política en razón de género? Por el aumento de los casos de violencia. La Recomendación General 19 de la CEDAW afirma que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe gravemente su capacidad de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Adelante. Y yo de verdad preguntaría si esto no es cierto. ¿No es verdad que muchas mujeres prefieren no ir a contienda antes que ser atacadas, antes que ser violentadas? Ok, ante el incremento de este fenómeno y la ausencia de un marco jurídico específico que permita prevenir, atender y sancionar la violencia política de género, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y 5 instituciones más, todas que tienen que ver con mujeres, como mujeres, elaboraron el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. El protocolo detalla las obligaciones de las instituciones competentes para atender los casos de violencia política de género, así como los derechos de las víctimas y las vías legales ante las cuales puedan acudir. Ante la imposibilidad social y política de defender a nuestras mujeres,
tuvo que ser obligatorio la emisión de los protocolos de atención a la violencia política. Adelante. La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer en razón de género. Tienen un impacto diferenciado en ellas o les afecta desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida. Y estamos hablando de que el protocolo dicta este concepto, pero dice que entre otras. Aquí la pregunta es si realmente estamos entendiendo y estamos dimensionando. De repente hablamos de proteger a nuestras mujeres, pero con ese protocolo también estamos buscando proteger a nuestros hombres. Las candidaturas pueden ser canceladas por motivo de violencia política en razón de género. Aquí es un trabajo conjunto. No se trata de hombres contra mujeres, de mujeres contra hombres. Somos un partido político y en ese partido político hay derechos en base al reconocimiento de la eminente dignidad de la persona humana. Somos un partido eminentemente humanista, feminista. Así es que en ese entendido es que el PAN, en 25 de noviembre de 2016, es el primero en aprobar un protocolo de atención a la violencia política en razón de género en contra de las mujeres militantes. Orgullosamente podemos decir que antes de que fuera exigible el contar con un protocolo en Acción Nacional, lo aprobamos. Fuimos el primero en crear esta comisión para atender los casos de violencia política en razón de género. La comisión es un órgano técnico colegiado que atiende denuncias de las militantes por violencia política de género. Sin embargo, esta comisión en este momento es una comisión especial. Esta comisión, lo que estaríamos buscando es que para la reforma estatutaria de noviembre de este año se convierta en una comisión ordinaria. El 23 de noviembre de 2017 fue creada por la Comisión Permanente para proteger los derechos políticos, fue renovada en el 2019 y actualmente el 8 de marzo de 2022 comenzó a operar la Comisión de Violencia Política en razón de género. Es la que actualmente estamos atendiendo. Adelante. Yo ahorita voy a devolverme un poquito a este tema, pero vamos con los logros para mujeres en gobiernos panistas. Nuestros gobiernos, ¿qué nos han dejado en materia de protección de los derechos políticos de las mujeres? Primero, en 2001, iniciamos el gobierno en 2000. Para 2001 ya teníamos nosotros estos resultados, la reforma de la Constitución para prohibir la discriminación por motivo alguno, entre ellos el género. Adelante. En 2001, ley y creación del Instituto Nacional de las Mujeres e Mujeres. Adelante. Si quieren, vámonos rápido con esto. Para el 2001, el programa Arranque Parejo en la Vida para atender a mujeres que no eran beneficiarias de ningún sistema de seguridad social. Recordemos que en ese momento todavía no estaba el Seguro Popular. Para el 2002, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, Proequidad. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Esta ley impulsa el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, observando el principio de equidad de género. Y se crea el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, el INAPAM, también en 2002. Adelante. Para el 2003, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En 2003, se reforma la Ley General de Salud para establecer lo que conocimos como el Seguro Popular. Y yo nada más quiero hacer mención. Tengo una fundación, apoyamos a mujeres en tratamiento de cáncer de mama. A partir de la eliminación del Seguro Popular, nos enteramos que el Fondo de Gastos Catastróficos cubría medicamentos para control de dolor, y nada más lo menciono como ejemplo, y los medicamentos para control de dolor que van de 78,000 a 138,000 pesos. Si alguien considera que el Seguro Popular no era seguro ni era popular,
La verdad es que yo quisiera saber si alguna de las becas que se están entregando por este gobierno va a alcanzar para atender la atención de una mujer con cáncer. El Seguro Popular sí lo hacía. Adelante. 2004, el programa de becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, Diploma Joven, para que concluyan su educación básica. En 2004, creación del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 2004, creación del Comité Nacional de Cáncer en la Mujer. 2006, Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 2007, Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Hasta diciembre de 2017, este dato es bastante importante, el PEI había beneficiado a 1.825.324 madres y padres solos y había atendido a 2.174.415 niñas y niños. El dato es de Coneval de 2018. Sí es importante el programa de estancias infantiles que desapareció esta administración. En 2007, Ley para prevenir y sancionar la trata de personas. 2007, programa de escuelas de tiempo completo. Adelante. Los trabajos de nuestros gobiernos también. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el 2008. La creación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, FEVIMTRA. En 2008, la creación del Fondo de Apoyo a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las entidades federativas para la atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género. Para el 2009 se crea la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM. 2011, la reforma al artículo 1 constitucional, la más importante en materia de derechos humanos. 2011, la actualización de la norma oficial mexicana de cáncer de mama, incrementando la capacidad para detección y diagnóstico. En 2011, el Observatorio de Mortalidad Materna. Adelante. 2012, Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. 2012, tipificación del feminicidio. 2012, reforma a la Ley Federal de Trabajo para incorporar el concepto de igualdad sustantiva, entre otros. Sin embargo, pues hay que decirlo también, muchos de estos logros esta administración los ha cancelado ya. Adelante. Acciones afirmativas. Adelante. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 5, fracción primera, define las acciones afirmativas como el conjunto de medidas de carácter temporal, correctivo, compensatorio y o de promoción encaminados a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y aquí decíamos, las acciones afirmativas son políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones que disminuyen en ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos. Esto es acciones positivas, medidas positivas, discriminación en sentido inverso y discriminación positiva. Adelante. Estas acciones se han venido recomendando para grupos sociales en desventaja. En este caso, en el caso de mujeres, son obligatorias, porque sí se considera el género un factor que limita su acceso a los recursos económicos, culturales y políticos para su desarrollo. Y también hay que tener muy presente, porque sí lo intentaron, sí muchos partidos políticos quisieron que se declarara que el hecho de ser mujer no debería de considerarse discriminación por cuestión de género. Siempre se ha dicho, y tenemos tanto hombres como mujeres en todos los partidos políticos, en todos, en donde vienen y dicen que tenemos mujeres prominentes porque todas las demás mujeres no hacen lo mismo. Porque simple y sencillamente nos estamos ahorita dando cuenta de que las condiciones sociales, culturales y los roles de género no son los mismos. Adelante. Y aquí yo quisiera señalar algo muy sencillo. Un ejemplo. Es necesario considerar que el carácter temporal de las acciones afirmativas está sujeto al resultado que se espera alcanzar y no a determinaciones a priori. Por lo tanto, se suspenderán solo si el problema fue resuelto y los resultados son sostenibles. ¿Cuándo comenzamos con las acciones afirmativas? ¿Cuándo comenzamos con la breve de eternidad para el reconocimiento de los derechos de las mujeres?
En este caso podemos decir, ustedes ven una imagen en donde al parecer ambas personas se dedican a la misma función. En el catálogo de la Secretaría de Salud, de los puestos, encontramos afanadora y encontramos mozo. El mozo de limpieza y la afanadora hacen exactamente lo mismo. Y en el caso de las afanadoras, piden que sean de 18 a 35 años. El mozo, por hacer exactamente la misma actividad, gana 40% más de sueldo. ¿Por qué las afanadoras ganan menos? Porque 18 a 35 años son la edad reproductiva. Se pueden incapacitar. Hay que pagarles por no hacer nada. Así es que si nosotros decimos que estamos protegiendo, hacemos reformas laborales para proteger los derechos de las mujeres, entonces, ¿cómo es que en este momento creemos que la paridad no es necesaria y que estas acciones de protección tampoco son necesarias? Adelante. Igualdad de género en la vida interna del Partido de Acción Nacional. Adelante. En la reforma estatutaria de noviembre del 2015 fue aprobada por el INE y publicada en el Diario Oficial de la Federación y queda de manifiesto el compromiso de Acción Nacional con promover y garantizar la participación de las mujeres. Se reformaron diversos artículos para dejar plasmado en los estatutos el compromiso del partido con la igualdad. Así que todos los órganos de decisión, Consejo Nacional, estatales, Comisión Permanente Nacional, comisiones permanentes de los estados, todos se tienen que integrar de forma paritaria, es decir, 50% para cada género. Con esta medida, Acción Nacional es el primer partido político en México en garantizar la paridad al interior de sus órganos y con ello garantiza una mayor participación de las mujeres en el partido y en México. Adelante. El artículo 28 del Consejo Nacional dice que 270 consejeros nacionales electos en las asambleas estatales y 50% serán de género distinto. La Comisión Permanente, el artículo 37, nos dice que estará integrado, adelante, 40 militantes del partido con una militancia mínima de 5 años y 50% hombres, 50% mujeres. El artículo 52, el Comité Ejecutivo Nacional estará integrado, adelante, 7 militantes del partido con una militancia mínima de 5 años, 50% hombres, 50% mujeres. Y aquí también, si ustedes recuerdan, les acababan de mencionar que si son 7 militantes y es la presidencia, ¿qué es lo que venía sucediendo? Que son 8 personas, el militante presidente, hombre, 7 secretarías, 4 hombres, más la presidencia, 5 y 3 mujeres. Por eso es que aquí se hace esta acción afirmativa y en Acción Nacional decimos si son 8 espacios, son 4 hombres y 4 mujeres. Adelante. Los consejos estatales, no menos de 40 ni más de 100 militantes, 50 hombres, 50 mujeres. La comisión permanente, el artículo 67, 30 militantes con una militancia mínima de 2 años. La designación se hace por el Consejo a propuesta del presidente, ya se los acababan de mencionar también, y volvemos a la paridad, 50 hombres, 50 mujeres. El Comité Directivo Estatal, el artículo 72, igual también nos habla de 7 militantes, en donde el 50% son hombres y el 50% son mujeres. Adelante. Y bueno, si bien podemos resaltar también que han habido grandes avances en nuestro partido en materia de igualdad de género, definitivamente hay mucho por hacer. Y también lo señalaba